Entonces, mm, mm, mm. Ahí está toda la gente. Ya. Entonces, el amplificador de... ¿Se ve bien ahí? Sí. El amplificador de instrumentación, ¿ya? Que es básicamente un amplificador diferencial, ¿sí? O sea, la ganancia de salida es proporcional a la resta de las dos entradas, ¿sí? Entonces, esto es más o menos así. Voy a jugar lo dispuesto ahora para que se note ahí. Ya, tengo el primer amplificador, después una R, después realimentado negativamente con otra R. Sería el B2 y esto sería la entrada de 1. ¿Ya? Y después acá tenemos más R's, R3 y R3. Esto era R2 y R2. Esto es R1. Y acá hay otro amplificador con menos más, R4. Esto era la salida, el terminal positivo. Vamos a otro R4 a tierra. Ya, ese es el amplificador de instrumentación. Ahí enfocó mejor. Ya, entonces lo mismo. Siempre para deducir, se pueden hacer, estas cosas se pueden hacer de dos formas igual, ¿sí? Creo que con el profe vieron así como por superposición, ¿sí? Que creo que esa fue la forma en que lo vio, ¿ya? Que hace cero una entrada y, y calcula, por ejemplo, la salida acá, ¿sí? Esto lo vamos a anotar como DA, esto como DB, ¿sí? Pero como me gusta hacerlo a mí es con corrientes nomás, ¿sí? Teniendo el supuesto de que los amplificadores son de alta impedancia, ¿sí? O sea, las corrientes de entrada aquí son ceros. Entonces, vamos por partes, ¿ya? Podemos definirnos unas corrientes, por ejemplo, aquí la corriente 1 y aquí la corriente 2, ¿sí? Entonces sabemos que la corriente por acá es cero, ¿sí? Entonces, la corriente que pase por aquí va a ser la misma que pase por acá, ¿sí? O sea, la corriente 1 es igual a la corriente 2, ¿ya? Y esto se lo llamamos a descomponer como en voltaje. Esto sería el voltaje de acá, ¿sí? Pero acuérdense de que el voltaje por la terminal negativa siempre tiende a ser a la positiva, ¿sí? Y viceversa. Entonces esto también sería B2, ¿sí? Ese voltaje ahí. Y esto aquí también sería B1. Entonces sería simplemente el voltaje aquí, si tenemos esa referencia así, el voltaje de la resistencia 1 sería eh, V2 menos V1 partido en R1. Y esto es igual a, en la resistencia 2 tenemos el voltaje aquí, que sería V1 menos el que nos definimos acá, que sería el voltaje A. Entonces vamos por partes. Y esto sería lo mismo que escribirlo. Si lo vamos a dejar en, como tenemos V1 común, vamos a dejar V1 factor que en positivo de R1 más R2. Y esto es igual a, me quedo un poco chico el espacio, que sería igual a V2 por R2
más VA por R1. 1 dije. Ya. Entonces ahí tenemos una primera ecuación. Después podemos seguir con las corrientes. Podemos definirnos esta que sea la corriente de 3. ¿Sí? Entonces también, pues, lo mismo. La corriente por acá es 0. Entonces la corriente 3 es igual a la corriente 1. ¿Sí? La corriente 3 es igual a la corriente 1. Lo que nos dice de que, por ejemplo, la corriente en R2, sería el voltaje B. No, el voltaje 2 menos el voltaje B. Esto sería igual a lo mismo que teníamos antes, ¿sí? En R1. B2 menos V1. Ah, no, pues, me equivoqué. Esto era al revés, parece. R1. ¿Ya? Entonces también tenemos como un V2. Entonces V2, si lo tenemos para acá, va a ser factor de R1 más R2 también. Y por el otro lado tenemos VB por R1 más V1 por R2. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces ahí ya tenemos esa parte. ¿Ya? Ahora podemos definirnos otras corrientes por acá. Por ejemplo, ya tenemos más o menos posicionado esta parte de acá. Entonces vamos a ver la parte de acá más o menos. Entonces nos podemos definir esta corriente. Ya la vamos a llevar ahora, digamos, en I3, I4. ¿Sí? Donde aquí también la corriente es cero. ¿Sí? Entonces la corriente I4 va a ser igual a la corriente acá. ¿Sí? Va a ser igual a I5. Le vamos a llamar. Entonces I4 es igual a I5. Esto implica que el voltaje acá es igual al voltaje acá, que sería, eh, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar a este? Bueno, llamémoslo BC. Entonces, en R3 tenemos el voltaje BA, BA menos VC, ¿sí? La diferencia potencial ahí, partido en resistencia 3. Esto es igual a la salida acá, que sería el V0 menos el VC, partido en R4, ¿sí? Y esto es igual, bueno, espera, eso es lo mismo que escribir, tenemos como un VC, factor de, em, a ver, no, me equivoqué. ¿Qué hice mal? Ah, no, esto era BC menos BA. Ya, ahí sí. Entonces quería BC factor de R3 más R4. Y esto es igual a VA R4 más V0, la salida, por R3. ¿Ya? Y la misma acá. Vamos a definir esta corriente como, digamos, el 5, como I6. ¿Sí? Y también la corriente para acá es 0. La corriente ahí en el más es 0. La misma que la corriente acá. La vamos a llamar I7. Entonces I6 es igual a I7. Eso nos dice de que el voltaje acá, que sería, bueno, el voltaje acá, eh, ¿cómo sería? Sería el mismo que el voltaje del terminal negativo, ¿sí? Entonces el mismo VCC, o sea, el mismo VC. ¿Sí? Entonces este voltaje acá también es VC. Y con eso tenemos que
em, tenemos que db menos bc partido de R3 es igual a la corriente ahí, que ese voltaje sería el BC menos, o sea, dividido en R4, ¿sí? Porque sería menos cero el voltaje en tierra. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que escribir, tenemos como un BC, factor de eh, R3 más R4. Y esto es igual a simplemente BB R4. ¿Sí? Entonces tenemos cuatro ecuaciones. Ya entonces ahora podemos, vamos a ocupar estas que habíamos escrito al final, en donde mm, ¿qué podemos hacer? La vamos a llamar esta uno, esta 2, esta 3 y esta 4. ¿Ya? Entonces si restamos 2 menos uno, ¿sí? 2 menos uno, ¿qué vamos a tener? Em, Vamos a tener por este lado factor común, entonces va a ser R1 más R2 y la resta entre B2 menos B1, B2 menos B1. Y por el otro lado estaría R1 de B menos B R1 de B menos BA más R2 factor de B1 menos B2. Ah, mentira. Ah, sí. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos despejar, tirar esto para allá. Nos va a quedar R1 de B menos B1 es igual a factor común B2 menos B1 de eso sería mm, mm, R1 más 2R2, ¿sí? R1 más, sí, porque se suman esos R2, más 2R2. Y bueno, al final, eh, bueno, tenemos esa expresión. Y después podemos dejar como, bueno, el bebé menos, a ver, me equivoqué. Esto era, ahí sí, pero esto era A. Es igual a B2 menos B1, factor de, eh, si dividimos por R1, nos va a quedar 1 más 2 partido R2 partido R1. ¿Ya? Y después, eh, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos más o menos pero lo tenemos en función, eh, tenemos la relación entre la resta de B1 y B2, pero en relación a BA y BB. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, si nos damos cuenta aquí está el mismo término, ¿sí? Entonces podemos juntar esas dos ecuaciones, que 3 es igual a 4. Entonces esto nos quedaría BA R4
más B0 R3 es igual a BB R4. ¿Sí? Entonces, si despejamos B0, nos va a quedar que B0 es igual a BB menos BA, factor de R4, ¿sí? Partido en R3. ¿Sí? Entonces ahora si juntamos las dos ecuaciones, ya tenemos esto, el BP menos BA, lo reemplazamos simplemente. Entonces la salida va a ser igual a eh, R4, R3, factor de 1 más 2, R2, partido R1, B2 menos B1. ¿Sí? Entonces esa sería cómo se despeja. ¿Ya? Es una forma. Eso. ¿Alguna duda de los que llegaron ahora? En contexto, yo iba a preparar la ayudantía para el tema de conversores eh, digital análogo, pero no, eso no se va a evaluar. Entonces, si tienen alguna duda de algún ejercicio que hayan hecho en el fin de semana, para que lo veamos ahora, ¿sí? Porque eso era lo que tenía preparado. Ahora estamos como más o menos rellenando. Así que cualquier cosa, consúltenme nomás, ahora es la oportunidad. O si no tienen dudas, o si quieren ver algún ejercicio, cualquier cosa. ¿Sí? Ahora estamos más o menos libres. Bueno, la verdad no he hecho no he hecho ejercicio por mi cuenta, pero podríamos revisar algún certamen viejo, alguno que te parezca así como interesante. ¿Ya? Porque, claro, ya vimos más o menos la mayoría de las cosas. Por ejemplo, a ver, el... bueno, esto era simplemente ocupar la ecuación, ¿sí? O sea, hay que ocupar materia del- de lo pasado. Este ya hicimos uno igual, entonces no creo que valga la pena. De hecho, hicimos el mismo. En el primer ejercicio de la primera ayudantía, hicimos este mismo, creo. Sí. Em, ¿Qué más puede ser? Comparador de Smith. Eso podríamos repasarlo bien, que igual a veces es como un poco enredado. O, a ver, no sé si... Ya, podríamos ver eso, del comparador de Smith. De Schmidt. Entonces, bueno, obtener la característica. ¿Ya? Este es si nos damos cuenta, es fácil reconocer el comparador de Smith porque tiene realimentación positiva, ¿sí? Entonces esto siempre se satura. Entonces está entre B más y B menos, como está la figura. ¿Sí? Y si ven ese BREF, es porque es un comparador de Smith que está un poco corrido. Pero, a ver, veamos. Pero este ejercicio ya lo hicimos la pasada. ¿Sabes que me gustaría ver otras cosas nuevas? Por ejemplo, estaba viendo de que no se ha preguntado, porque aquí estoy como recolectando más o menos las cosas que se habían preguntado. De voltaje y corriente, eso se han preguntado ya 3 veces. De frecuencia de voltaje, se ha preguntado 2 veces. De Smith, ya se ha preguntado. De análogo digital, se ha preguntado ya 3 veces. Entonces, claro, igual no creo que lo preguntaría. De instrumentación se ha preguntado 2 veces. Entonces esto como que va escalando. Entonces, Benel Smith también se ha preguntado 3 veces. Podríamos ver eso de la señal cuadrada, que eso no ha salido en certamen, ¿sí? De la generación de onda cuadrada, que es esto de acá.
Bueno, filtros pasivos y activos tampoco se ha visto en el certamen. Entonces, igual, esto más o menos repásenlo. Esto es lo mismo que lo ve también. Este oscilador, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio más o menos este. Que esto es más o menos así. ¿Ya? El circuito es un oscilador que genera ondas cuadradas. ¿Ya? No se está viendo el. No, no, no voy a cerrarlo. A ver, esperemos un poquito. Ahí está. Está al revés. Ya. Entonces, este circuito es así. Con un amplificador operacional, más o menos. Una resistencia R. Y bueno, acá venía un condensador. Y viene eso así. Y para abajo está retroalimentado positivamente. Entonces ya cachamos que es un comparador de Smith. Y aquí esto sería R2, R1. Esto, vamos a dejarlo R y C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Vamos a definirnos para estas cosas, para los comparadores. Nos definimos la salida, ¿sí? La salida sabemos que se satura entre B, ya, lo voy a poner como saturación, Bsat, más Bsat y menos Bsat de saturación. Entonces, podemos definirnos de que la salida, por ejemplo, de que si la salida, este sería el voltaje de cero, sería igual a más Bsat, ¿sí? O sea, estaría saturado positivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? El voltaje en la terminal positiva, ¿qué sería? Entonces, en B más, tenemos un divisor de tensión nomás, ¿sí? Con R1 y R2, ¿sí? Porque acuérdense, la corriente no pasa por ahí. Entonces sería em, R2 partido R1 más R2 por V sub, ¿sí? Esto definámoslo como V1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Al principio, esto ya se encendió, se alimentó todo, y este va a dar V saturación, ¿sí? O VCC, ¿ya? Entonces, esto va a dar un voltaje al tiro acá, él va a dar el voltaje V1. Y acuérdense que el voltaje negativo trataba de ser igual a este, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a empezar va a tratar de ser igual, este voltaje. Va a tratar de ser igual al B más, o a este B1, ¿ya? Entonces, al principio, este voltaje es cero, ¿sí? O menor al que está acá. Entonces, para llegar a al voltaje 1, el condensador se empieza a cargar, ¿sí? Entonces, con B más se empieza a cargar este condensador. Entonces, entonces lo que ocurre es que se empieza a cargar el condensador con la salida igual a esa, ¿sí? De hecho, aquí también se puede ver, es un circuito de RC, ¿sí? Entonces, se empieza a cargar. Y cuando la terminal negativa
sea mayor a B1, ¿qué pasaba? Se switchea, ¿sí? Entonces, acuérdense de que que si B más es mayor que B menos, el B out es igual a B sat. Y si el B más es menor que el B menos, el B0 es igual a menos B sat, ¿ya? Entonces el condensador se empieza a cargar, ¿ya? Entonces cuando el voltaje en la terminal negativa sea mayor al voltaje en la terminal positiva, el, el voltaje en la salida va a ser menos el voltaje de saturación, ¿sí? Y como cambió el voltaje de salida, tenemos que calcular de nuevo el voltaje más, ¿sí? Entonces con esto, el voltaje más va a ser el mismo divisor de tensión, ¿sí? Pero ahora negativo, ¿sí? Porque el voltaje de saturación cambió. Entonces esto va a ser menos R2 partido R1 más R2 B sat, ¿sí? Esto es lo mismo que escribirlo como menos BI, o sea, B1, ¿sí? B1, 1. ¿Ya? Entonces, eh, como el voltaje ahora en la terminal positiva era mayor, ¿qué pasa? Ahora el voltaje en la salida va a ser negativo. Entonces ahora el condensador, como es negativo, y esto es negativo, estaba cargado, ahora se empieza a descargar. ¿Ya? Entonces con esto, entonces ahora se descarga el condensador. ¿Ya? Entonces si lo empezamos a graficar más o menos, esto es más o menos así. ¿Ya? Entonces teníamos que al principio el voltaje a dejar esto como B0, esto era B saturación, ¿sí? Con esto B sat y esto menos B sat. El voltaje es positivo, ¿ya? El, el B1 también es proporcional bueno, o sea, el B más, ¿sí? El B más es proporcional a la salida, ¿sí? Por el divisor de tensión. Entonces esto va a ser entre B1 y menos B1, ¿ya? Entonces también va a estar en B1. Y el voltaje del condensador, o el voltaje en la terminal negativa, que es lo mismo, entonces el voltaje aquí en menos va a cambiar en qué momentos. ¿Cuándo, ¿cuándo era? Cuando ocurrían estos cambios. ¿Y cuándo ocurrían estos cambios? Cuando el B menos era mayor o igual al B1, ¿sí? Entonces vamos a tener que esto va a ser menos B1 y esto B1, ¿sí? Entonces al principio, cuando el voltaje aumenta, el condensador se carga, ¿sí? Y bueno, ¿hasta dónde se carga un condensador? ¿Sí? Se carga exponencialmente, ¿sí? Pero esto se va a empezar a cargar, pero cuando llegue hasta B1, ¿sí? Por ejemplo, hagámoslo así un poco más acostado. Cuando llegue hasta B1, esto cambia, ¿sí? Aquí es cuando se produce el cambio. Entonces, cuando llega a B1, el voltaje en saturación ahora es negativo. Esto también ahora es negativo. Entonces, ahora el condensador se va a empezar a descargar, ¿sí? Voy a dejarlo ahí más o menos. Empieza a cargar, 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 cargar. Esto debería seguirse cargando, pero cuando llega hasta acá, se empieza a descargar, ¿sí? Hasta que llega de nuevo a menos B1, ¿sí? Entonces, como llega hasta acá, dice, llegaste hasta acá, entonces ahora el voltaje en la salida va a ser positivo, ¿sí? Esto también es proporcional. Entonces ahora se empieza a cargar de nuevo, ¿sí? Entonces esto siempre se carga hasta, cambia hasta entre menos B1 y B1, ¿sí? Entonces esto también debería seguir eh, para allá, ¿sí? Pero en esos puntos es cuando cambia. Entonces, como nos estamos dando cuenta, lo que se está es generando una señal cuadrada. Eso es justamente lo que queríamos.
¿no? Entonces, bueno, cuando se descargaba, se descarga con B0 igual a menos BSAT. ¿Sí? Entonces lo que habíamos dicho de que después, con B menos menor al B1, cambia a la salida igual a más BSAT. ¿Sí? Cuando B menos es menor a menos B1. O sea, bueno, aquí lo dejé como, esto debería ser a B más no. ¿Sí? O menos B1, ¿sí? Como lo definía así eso. ¿Sí? Entonces cambia eso hacia arriba. ¿Sí? Entonces esa sería como la idea. Ahora, hay que definir más o menos cuánto el periodo, ¿sí? Y eso lo vemos de la siguiente manera. Al final de cuentas, tenemos acá en B0 lo mismo que tener esto. O sea, un voltaje con la resistencia R y un condensador, ¿sí? Donde este voltaje va a ser el voltaje salida, ¿sí? Esto era R y esto es C. Entonces, el voltaje en el condensador era igual al de menos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en dt. Es igual a la ecuación del voltaje del condensador, pues sí. Que esto es, vamos a definirlo como V menos nomás. V menos en infinito más V menos en cero menos V menos en infinito con E elevado a la menos D partido tau. ¿Sí? Y este tau, acuérdense que era RC. Tau es igual a RC. ¿Ya? Entonces, el condensador, ¿hasta dónde se debería cargar? Hasta el voltaje de saturación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es de ¿sí? Entonces esto se debería empezar a cargar este voltaje hasta llegar a BSAT de se mantiene. Sería esto lo mismo, hasta menos BSAT. ¿Sí? Y sabemos que el voltaje de saturación es mayor que el voltaje 1, ¿sí? Por el divisor de tensión. Entonces esto también se debería cargar hasta, o sea, descargar hasta menos acá. ¿Sí? Entonces esos serían como los límites. Entonces justamente en el V menos, en infinito, es el voltaje de saturación. El BSAT. Después más en, en B0. Este B0 no lo vamos a definir como acá, ¿sí? Porque aquí es como esto pasa una sola vez, de que se carga desde 0 a B1, ¿sí? Sino que mejor lo vamos a tomar, por ejemplo, desde acá, ¿sí? Vamos a definir que este sea nuestro T igual a 0, ¿sí? Porque eso se va a empezar a repetir por siempre. Entonces en B0 vamos a tener menos B1, menos B1. Y menos el voltaje en infinito, que era el voltaje de saturación, ¿sí? Y esto por E elevado a la menos t partido tau. Entonces, eh, ¿qué tenemos? De que, claro, esto en t igual, vamos a definirlo, esto es t igual t0, ¿sí? Y después acá, este punto acá, lo vamos a definir como eh, t1, ¿ya? Entonces esto era cuando era, lo voy a escribir acá, esto es el voltaje del condensador con t igual eh, t0, ¿sí? Y después el voltaje del condensador en T
igual a T1 es mm, sería el voltaje de saturación. Ahora sería menos. Ah, no, es que esto lo podemos escribir como bueno. Sería el V1 más Vsat con E. Bueno, esto era T0. E elevado a la menos T1 partido tau. ¿Ya? Y bueno, al final lo que queremos, esto lo podemos dejar como cero nomás. Pero, em, a ver, espérenme un poco. A ver, voy a buscar un poco de agua y vuelvo. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos que al final que en T1 teníamos esa expresión, ¿sí? Pero ¿cuál sería nuestro voltaje en... ¿Aló, se escucha? Sí. Ah, sí, 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 me metí el micrófono. Entonces, ¿cuál sería ese voltaje en T igual T1? Sería el voltaje 1, ¿sí? Esto es igual al voltaje 1, ¿ya? Entonces, con esto y eso, podemos despejar acá el T1, que es lo que queremos, porque queremos saber el periodo, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a despejar. eh, bueno, esto pasa así. La E de menos T partido tau, de T1 partido tau, es igual a, eh, esto sería de SAT menos V1 partido de, de SAT más V1. ¿Sí? Así sería la expresión. Entonces esto le podemos aplicar logaritmo, ¿ya? Y nos queda eh, T1 partido tau es igual al logaritmo natural de, bueno, podemos pasar el negativo para adentro, de SAT menos V1, o sea, más V1, partido de SAT menos V1. ¿Sí? Entonces, sabemos que el periodo va a ser 2T1, ¿sí? Porque el periodo es de lo que sube y después lo que baja, ¿ya? Esto sería esto sería el periodo, ¿sí? Entonces, el periodo es igual a 2T1, ¿ya? Entonces, 2T1, ¿qué sería? Lo voy a escribir, a ver si me alcanza el espacio. 2T1 sería igual a 2 tau, ¿sí? Lo pasamos para allá. Logaritmo natural de SAT más V1 partido de SAT menos V1, ¿ya? Y el V1, eh, bueno, aquí lo tenemos esta expresión, ¿sí? Y eso era el V1, ¿sí? Entonces, si reemplazamos el V1 por eso de acá, vamos a tener lo siguiente. Me voy a saltar unos pasos, ¿sí? Entonces vamos a tener que el tau, o sea, el periodo, que era igual a 2T1, es igual a 2 tau
logaritmo natural de R1 más 2R2 partido R1. ¿Sí? Entonces así se regula el periodo. ¿Sí? Entonces, regulando las resistencias, podemos regular el periodo. Entonces, no sé, pues si le aparece una pregunta así de que, no sé, pues, diseña esta cosa para que el periodo sea un segundo, se define en una R y después ajustar la otra. ¿Sí? Y bueno, aquí está implícito también el RC. Esto es 2, no puede ser el tau es RC. 2 RC, logaritmo natural de R1 más 2 R2 partido R1. ¿Sí? Entonces ahí sería el periodo. Eso. Eh, ¿Alguna duda? Algo, no sé. ¿Se entendió o no se entendió? Em, Ahora, em, no sé qué más ver porque ya vimos casi todo ya. Lo otro es lo que sí no vimos, que sería lo de algunos ejercicios con PWM. Sí, pero este no lo estudié mucho, no me acuerdo bien cómo era. Para serles sincero, ¿ya? Pero básicamente, a ver. Esto funciona con flip-flop. Ya no, pero no vale la pena ah, hacerlo. Lo otro que podría entrar, no sé, esto. No sé si lo vieron tan en detalle, los filtros paso abajo, paso alto, pero esto igual que lo ve. ¿Sí? Aquí este es la misma expresión que el filtro, o sea que el amplificador, el primero que se vio, que es el de acá. ¿Sí? El amplificador inversor. Solamente que en vez de una resistencia F, se ocupa ¿cómo se llama? Con un condensador. Entonces lo que hacen ustedes ahí es ocupar impedancia. ¿Sí? Entonces el condensador es uno partido SC y que en paralelo con R2. Entonces ahí pueden llegar a esa expresión. No sé si quieren ver algún ejercicio en particular, porque igual no quiero hacer que igual tengan como ejercicios ¿cómo se llama? Para que ustedes lo desarrollen, pues, ¿sí? Porque si lo veo todo al tiro, ya van a saber cómo hacerlo y ¿cómo se llama? A lo mejor les va a ser más difícil después si les sale una cosa más. No sé, ¿alguna recomendación de algo para ver? No sé si vieron si les quedó claro el otro también, el conversor de frecuencia voltaje. Si les quedó alguna duda. En lo personal sí quedaron claras las cosas que viste, que vimos contigo, la verdad. Ya, ya, bueno. No sé qué más podríamos ver. Sí, que como que ya lo vimos todo igual. Sí. Entonces, a ver, de otros certámenes. ¿Dónde está? Ahí, ahí también. En 2015 sería ahí. Conversor de voltaje a corriente. Eso ya lo vimos ya. Bueno, aquí había hecho la simulación. Se me había olvidado mostrarles. Ya.
del square, del cuadrático, o sea, de la señal cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las dos resistencias, aquí las dejé todas iguales, y el condensador. ¿Sí? Entonces si nos damos cuenta al principio, eh, claro, el voltaje es positivo. ¿Sí? De hecho, no sé por qué me quedó tan feo. ¿Ya? Y después, claro, el voltaje acá en la terminal negativa es proporcional al voltaje salida. ¿Sí? Entonces, según el voltaje ahí, que sería, bueno, ¿cuánto da? Esto debería llegar a VCC. Ah, pero es que ocurre el cambio. No, no sé. Parece que es por característica del amplificador operacional nomás. ¿Ya? Pero ven, ahí el condensador se empieza a cargar y se empieza a descargar. Se empieza a cargar y se empieza a descargar. Entonces, cuando se carga hasta el valor de ahí, del de menos, que es el que está en rojo, eh, el amplificador operacional switchea y se va negativo. Entonces este voltaje también se va negativo y el condensador se empieza a descargar. ¿Sí? Entonces ahí más o menos se genera una señal cuadrada. Sí, igual que me da deforme porque igual no ocupa un amplificador operacional no ideal. ¿Sí? Entonces, no sé, pues podemos variar por ejemplo, si variamos la R también, vamos a poner el 100 veces más, o sea, 10 veces más. Vamos cómo se comporta esto. Ven ahí el periodo es mucho mayor. ¿Sí? Aumenta ¿cómo se llama? El, el periodo. ¿Sí? Y lo que sí, esto funciona con ciclo de 50-50, ¿sí? O sea, es señal cuadrada pura. No, no es como una de LODM que se le puede ajustar el ciclo de trabajo. Eh, Oye, en ese circuito el R3 como que no sirve para diseñar nada, es como que está ahí nomás, ¿cierto? ¿Cuál? El R3, el que está arriba así, de todo. Este. Y el que no vi que estaba en ninguna de las fórmulas, entonces como que ese está No, pues sí está. ahí Sí está, fijo, sí está, sí está, sí. ¿no? Mira, es que lo definí como R nomás. Ahí. Ah, dejaste como R solito. Sí, R solo. Entonces ahí está el RS. Entonces si está aquí, está en el tau, ¿sí? Que es justamente el tiempo en que se demora en cargar. Ah, ¿Sí? ya yo pensé que era el R1 y que se te había olvidado ponerle el Ah, no, 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 cilindro. no, no. No, sí, el R1 es el que está acá, R1 y R2. ¿Sí? Ya. Para que no se confunda. Eso. Bueno, recomendaciones. Acuérdense por ejemplo, estas cosas de los condensadores, de, de cómo se cargaban, descargaban, por si les sale. Lo otro, aplicar fuerza bruta nomás, si se les sale una cuestión ya muy compleja. Aplicar leyes de Kirchhoff nomás y empezar a juntar términos. Eh, lo otro ¿qué podría ser? Bueno, para entender un poco más, si quieren vemos el tema también de ¿cómo se llama? Del Smith Trigger. Por ejemplo, el comparador es así, ¿sí? Con un menos y un más, R2. ¿A qué hora termina esto? Para ocupar todo el tiempo. eh, A Comandímelo las con. 5. Sí. Entonces este R1. Sí. Entonces el análisis es siempre el voltaje más es igual a divisor de tensión, R1 relativo R1 más R2.
¿sí? Y siempre hacerse la suposición de que si el B0 es igual a BCC, entonces el B más va a ser igual a, bueno, aquí lo dejé como BCC. En el otro lo dice como BSAT, pero es lo mismo. Aquí está menos BCC más BCC. El B más es BCC. R1 partido R2 más R1. ¿Ya? Entonces, claro, podemos hacer esto mismo. De que por ejemplo, la gráfica entre los. Uy, me quedo súper chueco. Entre el voltaje de salida y el voltaje en el terminal negativo. ¿Ya? Que, por ejemplo, acá en el terminal negativo es la entrada. ¿Sí? Puede ser una sinusoidal o lo que sea. Puede ser cualquier tipo de señal. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando si B0 es igual a BCC, o sea, esto es B0, esto es B menos, vamos a, vamos a definirnos de que esto estaría acá, de ser igual a BCC, y esto es menos BCC, ¿ya? Entonces, si el B más, si el B menos crece, ¿cuánto sería el B menos? Si B menos crece, implica que el B va a llegar hasta que bueno, esto va a crecer, ¿sí? El B menos va a crecer, pero va a llegar a un punto donde el B menos va a ser mayor que el B más, ¿sí? ¿Qué será el B más? Entonces, por ejemplo, puede que el B más esté aquí, ¿ya? O sea, esto lo voy a definir como cuando es positivo como el B1, ¿sí? Entonces sería como el B1. Entonces cuando el BC, el B menos esté mayor al B1, el cambiamos. Entonces el B0 va a ser igual a menos BCC. Entonces, por ejemplo, partíamos acá con todos los voltajes en cero y nos suponíamos de que en un principio el voltaje cero va a ser positivo, ¿ya? Entonces nos vamos para allá. Entonces, claro, esto empieza a subir. Por ejemplo, si fuera una sinusoidal, esto va a empezar a ser así, ¿sí? Va a moverse así. Entonces aumenta el BC y cuando llegue hasta sea mayor a BA, a B1, esto va a bajar a menos BCC. Y esto va a seguir creciendo, ¿ya? Y después la señal, por ejemplo, si fuera sinusoidal también, va, va a bajar. Entonces cuando baje, se va a ir por acá, por el menos BCC, y vamos a definir como el menos B1, acá, ¿sí? De que si después, como después ¿cómo se llama? Después cuando B menos sea eh, menor que menos B1, esto va a hacer que el B0 va a ser igual a BCC. Entonces esto va a crecer. Pum. Y después va a empezar a subir y va a pasar eso. ¿Sí? Esa sería como la configuración. Y eso se ve también como en la gráfica, así en función del tiempo, de que tenemos la sinusoidal, así, por ejemplo. Ocupo sinusoidal porque puede ser cualquier valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en uno acá tenemos esto, ¿sí? Esto sería uno, ¿ya? Después empieza a subir, esto se va hasta BCC, la señal. Entonces, eh, a ver, miento, parece que me equivoqué. A ver.
Ah, ya, ya, pues entonces empieza a subir la señal, ¿ya? Pero cuando llega hasta al B1, cuando llega hasta B1, esto al principio es positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar acá abajo también la señal del, ¿cómo se llama? De la salida B0. Entonces, al principio es BC, es BC, es BCC. Pero cuando llega hasta ahí, va a cambiar, ¿ya? Cuando llegue hasta B1. Entonces esto va a irse al negativo, ¿sí? Que justo esa parte. Entonces esto lo voy a anotar como un 2, ¿sí? Entonces sería como el 2, ¿ya? Y después se va a mantener. Entonces después cuando la señal sea menor a menos de 1, a B1, cuando sea por ejemplo acá, cuando toque ahí, esto va a cambiar a B más, ¿sí? Entonces ocurrió una pequeña cosa así, ¿ya? Y esto es porque, bueno, la verdad no sé, uno se puede tomar diferentes asunciones, ¿sí? Uno puede pensar de que, claro, al principio el B0 va a ser igual a BCC, pero uno también puede pensar de que al principio el B0 va a ser igual a menos BCC, ¿ya? Entonces si fuera menos BCC no ocurriría ese cambio ahí tan abrupto, ¿sí? Porque al final después esto se mantiene así nomás, ¿sí? Entonces ahí ocurre el otro cambio, ¿sí? Y después el otro cambio ocurre ahí, cuando es menor que al menos B1. Sí, entonces sí, esta sería la salida. Esto sería el 20. Entonces, por ejemplo, si al principio hubiera sido menos BCC, no hubiera ocurrido ese cambio, entonces sería simplemente así nomás. Ahí ocurrió una cosa rara, ¿sí? Pero es como un trasciente nomás. Ahí sí. Y eso. Em, Entonces aquí siempre ustedes tienen que ver los puntos de cruce nomás, ¿sí? Si al final igualando los puntos de cruce, ahí van a ver cuándo ocurren los cambios. ¿Sí? Es cosa de igualar nomás. Y claro, o sea, la señal tampoco va a ser positiva o negativa dependiendo del valor en que estemos, ¿sí? Va a depender cuando ocurren los cambios, los cruces, ¿sí? Entonces, no sé, puedo tener una señal sinusoidal muy pequeña aquí, o que esté, ¿cómo se llama? Que esté tomando estos valores nomás. Por ejemplo, una señal más chica así, que sea así. Esa señal, ¿qué va a pasar? Va a quedar siempre con... No va a ocurrir ningún cambio. Entonces, por ejemplo, si tomamos de que era negativo siempre, empezaba en negativo, este valor siempre va a ser, no va a ocurrir ningún cambio, ¿sí? Porque en ningún momento va a tocar estos valores. Ocurren los cambios cuando se tocan estos valores que son de la histéresis, ¿sí? No se puede tener una señal aquí nomás, pero al final voy a estar actuando en, en BCC nomás, o en la saturación, ¿sí? Entonces, eso sería. Podemos ver igual una simulación. Ya tengo aquí. ¿Dónde está? Sí, ven, el que vimos ahora era comparador, ¿cómo se llama? Inversor, ¿sí? Y como ven, claro, aquí lo que pasa al principio es que se va a menos BCC. Entonces, si, por ejemplo, si tuviéramos una señal muy, muy pequeña, ya, por ejemplo, esta señal lo voy a poner de un volt nomás. O sea, claro, si tuviéramos una señal muy pequeña,
no va a pasar nada, no va a ocurrir ningún cambio. Entonces va a estar siempre en 12 voltios. ¿Sí? Porque si vemos después cómo era la señal de... Voy a prenderlo aquí por esto. La histéresis. Vamos a ver de qué era así. Ven aquí al revés. Al revés de cómo lo había dibujado yo. Al principio se iba a, ¿cómo se llama? A, ¿dónde está la cámara? Al principio se va a menos BCC, ¿sí? No se va a BCC. Entonces ocurre el cambio desde cero hasta acá. Entonces empieza a aumentar para acá y después se vuelve. Y si se dan cuenta, esta es la única vez que sube por acá. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver más o menos que se va hacia la derecha. ¿Sí? Y después se devuelve por donde mismo. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Entonces si tuviéramos una señal muy pequeña, de un bot por ejemplo, no estaríamos con la histéresis. ¿Sí? Entonces siempre esto empezaría a subir. ¿Sí? Aquí fue como lo hicimos nosotros. La verdad no sé bien cómo funciona esto, porque a veces lo simulo y se va hacia arriba, o a veces se va hacia abajo. ¿Ya? Pero bueno, tiene que ver por los valores aquí también. ¿Sí? Pero claro, ahí subió y se mantuvo arriba siempre, porque no alcanza a los otros límites al límite de histéresis que está definido por esta resistencia. ¿Sí? Si al final estas resistencias son las que definen el ancho de la histéresis. ¿Sí? Que como habíamos visto, en este caso acá, era el V1 y el menos V1. ¿Sí? Entonces esas resistencias definen el ancho. Y eso, estamos justos. Entonces, no sé, cualquier duda que tengan, me preguntan, voy a estar ahí, si es que quieren preguntar. Y esto serían las ayudantías. Fue un placer, un gusto. Y nos estaríamos viendo algún momento. Vale, vale, gracias Javier. ¿Qué pasó? Que estén bien. No.